buenos días. Estamos con un nuevo desayuno en nuestro ciclo del Club de la Libertad. Conversar sobre temas de coyuntura. Hoy vamos a hablar de probablemente un tema viejo en la Argentina, especialmente vamos a poner el foco en el nordeste. Cuando leemos las noticias del día de hoy, vimos que la NASA logró aterrizar en Marte y los argentinos seguimos discutiendo sobre los índices de inflación y las causas de la inflación. Hoy nos van a acompañar Marcelo Nievas, que es licenciado en Economía, profesor en la Universidad Nacional del Nordeste, y Marcelo Lescano, que es economista y cofundador de Catalaxia. Con ellos vamos a reflexionar sobre los últimos índices del INDEC, que fundamentalmente establecen un impacto de inflación mayor en el nordeste que en el resto de la República Argentina. Marcelo, muy buenos días. El sistema que tendremos será, hablarán cada uno de ellos unos 15 minutos y después abrimos para las preguntas y respuestas a todos. Buen día, Marcelo Nievas, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, gracias Carlos. Y gracias Alberto por la invitación. Bueno, la idea era conversar un poco. Yo te voy a pedir, Carlos o Alberto, que como no tengo problema para charlar, a veces se me pasa un poco el tiempo, pero cortame por favor. La idea era charlar un poco de justamente esto que vos decías, Carlos, por qué Argentina tiene constantemente esta discusión respecto de, bueno, hay inflación, alta inflación, baja inflación, expectativas de mayor inflación, y qué impacto en términos regionales, y si queda algo de tiempo, o por ahí lo charlamos con las preguntas, de qué manera eso cambia o afecta la toma de decisiones desde el punto de vista individual, digamos, ¿no? Tanto para preservar el valor de los ahorros como para definir por ahí los patrones de consumo de las familias, ¿no? De cada uno de los que estamos en esta sala. Y ese es un poco el objetivo de lo que quería charlar en 15 minutos. El primer punto, vos lo mencionaste bien, cuando uno viene mirando ya desde el año pasado los índices de inflación agregados para Argentina y comparando la altura que tiene la estadística que muestra el INDEC, que es por cortes de regiones, ¿no? Y de región NEA, nuestra región viene consistentemente reflejando una inflación por encima de la inflación nacional. Ese, más allá de que cada uno de nosotros lo sufre con el bolsillo, no deja de ser interesante para pensar que eso te pueden correr las provincias del NEA en un escenario de inflación digamos, más cercano a lo que el gobierno está queriendo plantear, que son los dichos del ministro Guzmán, de una inflación en torno al 29, y en otro extremo, una inflación que te muestra el mercado, que te dan los indicadores y que reflejan algunas consultoras privadas, que está más cerca del 40 que del 30. Entonces, ¿por qué la región del NEA muestra en enero una inflación superior al 4% que reflejó el promedio del país? NEA tuvo 4,3% y justo en el mes de enero no fue la región de inflación más alta. ¿Y por qué el NEA tiene en los últimos 12 meses, de enero contra enero, 43, casi 44% de inflación, cuando Argentina tuvo 38,5%? Bueno, para poder responder eso, nosotros tenemos que ir a mirar un poco cuál es la estructura económica o la realidad económica de las regiones, de nuestra región, y tratar de entender de qué manera o qué inflación es la que pegó más. Cuando uno hace el análisis de inflación, uno mira dos cosas, ¿no? Mira la inflación de los bienes y la inflación de los servicios, que es de la forma en la que se miden los índices de inflación. Cuando uno mira la inflación de bienes en el último año, si uno hace enero contra enero, tuviste
45% de inflación en bienes, ¿no? Productos que compra la gente. Y cuando miras la inflación de servicio, ves que tuviste un 2000, bueno, enero contra enero, poco más del 20%, creo que era 25%. Entonces, quiere decir que la inflación en el país en los últimos años viene dado por el valor que tienen principalmente los bienes, ¿no? Por la suba del valor de los bienes. Adentro, en esa desagregación, uno puede encontrar algunos aspectos que se pueden justificar por un año excepcional como la pandemia, pero otros no, ¿no? Porque las prendas de vestir en una época nadie salía y pocos compraban, subió el 60%, cuando dijimos que la inflación fue el poco menos del 40% en el tramo enero 2021, enero 2020. Bueno, tenemos que irnos a las raíces o a la estructura de la economía argentina para tratar de entender eso y otras políticas distintas a la inflación que ahora voy a tocar enseguida. Entonces, cuando uno ve que la inflación es un fenómeno que ha afectado principalmente a los bienes y no a los servicios, ¿por qué no afectó a los servicios? Porque desde hace algunos años nosotros tenemos una estructura de servicios extremadamente regulada y esa regulación hace que los precios de los servicios públicos, digamos ahí adentro, electricidad, transporte o lo que se les ocurra de servicios, la mayoría están regulados, incluso comunicaciones, telecomunicaciones, que tuvo un aumento en enero y se ve bien marcado en el índice, estuvieron prácticamente un año sin variaciones de precio, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto y cuando los bienes tienen una alta incidencia en la inflación que se evidencia en la región, entiende de que las regiones donde la participación de los bienes en la canasta que compra la gente es mayor, obviamente el impacto va a ser mayor. Ahora, la preocupación uno la tiene que tener no en lo que ya vio de los últimos 12 meses, sino de los próximos 12 meses, ¿no? O quizás, para ser un poco más concreto, quizás de los próximos, del próximo mes. Y ahí tiene otras variables, por ejemplo, la inflación mayorista. La inflación mayorista es qué pasa con los precios de los que producen o importan bienes. Hacemos un paréntesis ahí para los problemas que hay con el sector externo. Y creo que desde octubre, esa inflación viene siendo o estando por encima del 4%. Es decir, nosotros llevamos octubre, noviembre, diciembre y enero con inflación mayorista por encima del 4%, incluso en uno de estos meses fue el 5%. Y eso lo que te muestra es que qué está pasando en la micro de la economía argentina, que los que producen bienes tienen mayores costos, esos mayores costos los trasladan en la cadena y el minorista, que es la inflación de la que hablamos siempre, que es el índice de precio al consumidor, en algún momento lo va a ver reflejado. ¿Por qué lo va a ver reflejado? ¿O se va a ver traspasado ese aumento de precios mayorista al que pasó en la góndola? Principalmente porque las empresas no están en condiciones hoy de soportar con su rentabilidad mayores costos de producción, ¿no? Después, un paso atrás sería analizar por qué suben los costos de producción mayorista, o sea, por qué suben los precios mayoristas, porque suben los costos, y ahí tenemos la incidencia que tiene la energía, la incidencia que tienen las materias primas y otros productos en la fórmula de cálculo de ese índice de precio, ¿no? Entonces, es un factor para tener en cuenta que nos dice si la inflación tiene en los últimos 2 meses, la minorista en Argentina, 4%, pero la mayorista lleva 4 meses por encima del 4%, no podemos sorprendernos si en febrero y en marzo seguimos viendo niveles de inflación por encima o cercanos al 4%. Todo esto bastante lejos del objetivo del gobierno, por lo menos de la idea del gobierno de anclar las expectativas, ¿no? De que la gente crea que la inflación va a ser el 29% este año, que obviamente es parte de una estrategia como bastante, digamos, bastante conocida en la política macro, que es tratar de, previo a la discusión paritaria de los principales sectores de actividad, tratar de establecer una inflación más baja o hacer creer una inflación más baja para de alguna manera condicionar o dirigir las discusiones salariales, ¿cierto? Entonces, inflación mayorista
por encima de 4 con una dinámica que no se puede frenar, y si a ese le sumamos el condimento de, si a eso le sumamos el condimento de aumentos en los precios de los combustibles sucesivos, como venimos teniendo este año, que si bien no afectan directamente a la inflación, la inflación que hay que mirar, que es la inflación núcleo, pero que no afectan o que tiene una baja incidencia en el índice de inflación, pero directa, pero sí una alta incidencia en la inflación indirecta, sobre todo a las provincias que están más alejadas de los centros de producción y distribución en Argentina, como el NEA. Sabemos que eso no va a tener otro correlato que no sea un aumento de los bienes y servicios, de los bienes principalmente, producto de, obviamente, el aumento en el costo del transporte, el costo logístico, que en un país que tiene serias dificultades estructurales en materia de logística se traducen rápidamente en aumento de costos. Así que, pensando en las razones por las cuales uno podría pensar una inflación más baja que el año pasado, con estos indicadores, la verdad que cuesta bastante pensar que eso puede ser posible. Entonces, y tratando de hacer uso del tiempo, bien uso del tiempo, ¿qué puede hacer la gente o qué hace el consumidor o el agente económico en un escenario donde las variables más relevantes le juegan en contra? ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno busca que los salarios crezcan por debajo de la inflación como una manera de ajustar el déficit fiscal en términos reales, así que pierde por el lado del ajuste de sueldos, ¿no? La inflación viene siendo consistentemente más alta que lo que el gobierno por ahí está planteando, lo que pone en el presupuesto, lo que trata de hacer creer a los consumidores. Y el tipo de cambio el año pasado que tuvo un salto fenomenal y que hoy pasa por un veranito producto de las condiciones, principalmente de las condiciones macro en general. La soja subió de $380 la tonelada en fines de octubre a los $505 de hoy, que significan obviamente mayor volumen de exportaciones, mayor valor exportado, más dólares para ingresar a Argentina, y obviamente con eso mayor recaudación vía retenciones, que se vio un poco mejorado ese panorama producto se dieron las últimas. Entonces dio por ahí la fuerza al gobierno, al ministro Guzmán, para salir a decir, vamos a un año 2021 donde la inflación va a estar por debajo del 30, va a ser el 29, y donde el tipo de cambio nominal, es decir, el valor del dólar oficial Banco Nación, va a subir, esperamos que suba al 25%. ¿Qué dice el gobierno entonces? Está tratando de anclar expectativas respecto de esta variable. Las políticas macro para bajar la inflación siempre necesitan un condimento de credibilidad que el gobierno hoy no tiene y que está buscando construir con estos dichos que me parece que por lo menos a la luz de lo que muestran los indicadores que hay que seguir, que es cuánto deja subir el tipo de cambio oficial, el mayorista sería el gobierno, está bastante lejos de cumplir esos objetivos. Entonces, el agente económico, el consumidor hoy se encuentra con que tiene enfrente incertidumbre en el tipo de cambio, el efecto que eso puede tener en la inflación. Escucha en las noticias que la inflación de este año va a ser el 29, pero cuando va al supermercado se da cuenta que eso está bastante alejado de la realidad, y encuentra su salario perdiendo contra esa inflación más alta, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Un poco lo que se ve en algunos rubros, la gente escapa rápido a alimento o a bienes. En esos bienes primero se asegura, tratar de asegurarse el consumo o la compra de los bienes de primera necesidad, es decir, va al supermercado más rápido, y aquellos que tienen una capacidad de ahorro todavía, no pudiendo comprar dólares por la vía tradicional, que es la vía del home banking, han volcado ese exceso de pesos, de lo que no hablamos, pero también una de las razones de la inflación alta, volcado ese exceso de peso a otros bienes durables que compiten con el tipo de cambio, que son, bueno, el año pasado fueron autos,
bienes durables, ¿no? Electrodomésticos, y principalmente la construcción, que ayer salió otra vez el índice con una suba del 3% en enero, pero donde los materiales subieron casi el 6% y llevan una suba del 70%. Entonces, hay un problema estructural, para cumplir con el tiempo y no quitarle tiempo a Marcelo. Hay un problema estructural que Argentina ya lo conoce, pero que nuevamente se encuentra sin tener las herramientas o el plan para poder cumplir los 15. Muchas gracias, Estimado. Marcelo Nievas. Ahora Marcelo Lescano, a ver si sos tan preciso como tu antecesor. Buen día. No creo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias, Carlos, gracias, Alberto, y al club por la invitación. Bueno, como decías vos, Carlos, ¿no? En Argentina volvemos a discutir esto de que el mundo no discute. Estamos nuevamente hablando coyunturalmente del fenómeno inflacionario, mientras que hoy tenemos un mundo con tasa de interés cero. Creo que el abandono de la convertibilidad en Argentina nos trajo nuevamente a esta discusión de que los argentinos corremos detrás de los precios, ¿no? Estamos viendo mes a mes cómo fue la evolución de los precios, digamos, de todo en general. Y creo que es importante, ¿no?, remarcar que la inflación siempre es un fenómeno monetario, y en Argentina, digamos, sabemos que los gobiernos han utilizado la política monetaria para financiar sus déficits a lo largo de la historia. Y la característica que tiene es que no solo, digamos, vienen financiando sus déficits, sino que también tenemos una política endógena de inflación, en el sentido de que, digamos, los exportadores son obligados a vender sus dólares al mercado, al Banco Central, y este a su vez sigue emitiendo dinero. Y bueno, y eso se va traduciendo a precios, ¿no? Y obviamente que no hay, digamos, una disciplina fiscal por parte de los partidos políticos, porque esto no escapa, digamos, no es algo puntual de este gobierno, sino que también del gobierno anterior. Y me parece que la pandemia, digamos, trajo peores problemas, porque no solo vemos que los gobiernos han emitido fuertemente, porque no solo el gobierno argentino ha emitido fuertemente el año pasado, sino incluso el gobierno de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, con las limitaciones que tiene, ¿no? Porque hay que remarcar que no todos los bancos centrales tienen las mismas políticas. O sea, por ejemplo, la Reserva Federal tiene que cuidar de la actividad económica y de los precios, igual que nuestro Banco Central, pero el Banco Central Europeo está más ligado, digamos, a cuidar el poder adquisitivo del euro. Bueno, dicho esto, como bien decía Marcelo, el año pasado, con las necesidades que generó, digamos, la pandemia, el gobierno se vio abocado, digamos, en primer lugar, a poner esta cuarentena, ¿no?, que fue muy estricta y que fue una de las más largas del mundo. Eso fue un golpe de shock para la estructura productiva del país. O sea, muchos sectores productivos directamente no podían operar. Eso generó, digamos, ya un problema que se va a ir viendo en el transcurso del tiempo, que es, digamos, al no poder producir, empezaron a liquidar stock, ¿no? Y también trajo consecuencias desde el punto de vista del agente económico que toma decisiones de consumo. Los primeros 2 meses, digamos, abril y mayo, en la cuarentena más estricta, vimos que los precios empezaron a aumentar en una proporción mucho más baja que lo que venían siendo en los meses previos, ¿no? Antes teníamos precios que venían aumentando al 3% y bajaron más cerca del 1%, incluso en la región el aumento de los precios entre abril y mayo fueron por debajo del 1%.
Después el gobierno empezó a aplicar políticas para aumentar la capacidad de poder de compra de las personas de más bajos recursos, ¿no? Entonces empezamos con la política del IFE en mayo, que se dieron el primer cobro, creo que fue a mediados de mayo más o menos, y esto fue impulsando a que estos sectores, al tener una propensión a consumir más alta, se aboquen a ir a los supermercados, a las tiendas, los que podían comprar en forma virtual ropa, porque todavía estaban cerrados, pero a partir de mayo vemos que el índice de precios de los alimentos empiezan a subir en forma gradual, y ya para septiembre más o menos ya estábamos yendo a la misma velocidad previo a la cuarentena. Y después, en diciembre, resulta que los consumidores van y, ven un aumento muy fuerte de los precios, ¿sí? Sobre todo en los precios de la carne, porque lo que genera la emisión monetaria justamente es que al caer, digamos, en la estructura productiva o en la economía en general, no cae en forma igual en todos los sectores, ni en todos los consumidores reciben la misma proporción. Porque nosotros estamos hablando de gente, por ejemplo, de bajos recursos que aumentaron fuertemente su poder de compra, pero el hecho de que la recaudación haya caído fuertemente impactó en los trabajadores, por ejemplo, del sector público de la región, ¿no? Por ejemplo, acá en Chaco, digamos, vemos que las paritarias que se le ofrece a los docentes están en torno al 10%, o sea, muy por debajo de lo que fue la inflación del año pasado, y en Corrientes también vemos que un sueldo promedio de un empleado público está muy por debajo de lo que es la canasta básica familiar para no estar, digamos, incluido en el grupo de, digamos, de personas pobres, ¿no? O sea, hoy tenemos una cartera, una canasta básica más o menos de 56.000 pesos para una familia tipo, y en Corrientes tenemos ingresos promedios de 45.000. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, vimos que los alimentos empezaron a aumentar fuertemente. Y como bien decía Marcelo, el gobierno tenía una política de pisar los precios de los servicios, no aumentaron los transportes, no aumentaron las telecomunicaciones, recién ahora se empezaron a ajustar eso. Igualmente sigue habiendo descoordinación, digamos, porque justamente hay variaciones en los precios relativos de los bienes. Sin ir más lejos, acá en Resistencia el colectivo, por ejemplo, cuesta 26 pesos, mientras que en Corrientes cuesta 40, y va alterando todo eso. Digamos, los precios son muy importantes porque transmiten información al agente económico, tanto al consumidor como al productor, ¿sí? Obviamente que esto de la cuarentena, una política, digamos, impositiva muy dura, y una incertidumbre total respecto de las políticas que se van a aplicar, contrajeron fuertemente la inversión. Eso es otro de los determinantes que van a llevar a que en el mediano y en el largo plazo la capacidad productiva del país sea mucho menor de lo que venía siendo. Y los pequeños ahorristas incluso están redirigiendo sus ahorros, por ejemplo, en vez de invertir en acciones de empresas locales, lo hacen en empresas internacionales. O sea, vimos que en la bolsa local el volumen que se maneja en el mercado de acciones es muy bajo en comparación al volumen que se maneja en el mercado de CDR. O sea, todos buscan dolarizarse y tratar de escapar a los riesgos que implica la economía nacional, ¿no? Y después de estos desajustes que se dieron en la economía, el gobierno hoy viene con varias políticas que son viejas, digamos, porque venimos con controles de precios, firmas de acuerdo para tratar de no aumentar los precios, ¿no? Que sabemos que no funcionan, y por otro lado, en el transcurso de la semana empezamos a ver que están aplicando o intentan aplicar la ley de abastecimiento.
esta ley que trata de buscar a las personas que supuestamente están desabasteciendo el comercio, digamos, y acá lo que vemos es la intención, por un lado, del gobierno de controlar los precios vía acuerdo de precios, y por otro lado, controlar el nivel de producción que llevan las fábricas o las empresas. Digamos. Cualquier persona que haya pasado por un curso de microeconomía básica sabe que es imposible que un agente pueda controlar las dos variables al mismo tiempo. Entonces, hoy el gobierno se está embarcando en una política que lamentablemente no va a terminar bien porque o terminamos con un desabastecimiento fuerte o con aumentos de precios que, digamos, se traduzca por la escasez relativa de esos productos, ¿no? Y como siempre en tiempo electoral, el gobierno también, o los gobiernos tratan de atrasar el tipo de cambio como una política de generar una especie de veranito, ¿no? en la economía. Yo creo que muchas personas ya se han dado cuenta de cómo funciona este fenómeno y tratan de cubrirse, como siempre lo hicieron, ¿no? A través de dólares, la compra de dólares y, digamos, o yendo a bienes, porque el stock, digamos, de muchos comerciantes, esos vienen aumentando porque los precios mayoristas, como decía Marcelo, ya vienen acelerándose fuertemente. Entonces, nosotros hoy tenemos como agentes individuales, solamente tenemos la posibilidad de resguardarnos ante estos cambios, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Planificando nuestros consumos y nuestros ahorros que estén bien dirigidos, que estén en activos reales o en activos financieros que, digamos, no estén en pesos, ¿no? Y de hecho es algo que se viene viendo en el mercado, por un lado, por el aumento de la demanda de estos activos que les decía antes, y por el otro lado, por el aumento de los bonos ajustados a la inflación. En los últimos meses vimos que en el mercado aumenta fuertemente la demanda de estos títulos, ¿no? Y bueno, yo creo que, digamos, tenemos hoy, más que nada, digamos, a pesar de que estamos hoy discutiendo la coyuntura, nosotros deberíamos ir a una discusión de qué política monetaria queremos, qué banco central queremos los argentinos. Evidentemente, este Banco Central que interviene tratando de estabilizar la economía y los precios, ha fracasado, ¿no? en su función, y la verdad que nosotros nos debemos una discusión más profunda para evitar que todos los meses estemos discutiendo nuevamente si aumentó el precio, cuánto aumentó el precio de la carne, cuánto aumentó el precio de la harina o del aceite, y me parece que va a ser mucho más productivo para nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Una pregunta ha surgido para ambos panelistas. ¿Cuáles son los renglones o los rubros que más aumentaron en el Nordeste en este mes de enero? El impacto mayor estuvo en telecomunicaciones, producto de la desregulación, digamos, ¿cómo es? De la autorización del gobierno a subir el costo principalmente de los servicios de internet y telefonía celular. ¿Y el transporte cómo estuvo en el índice? ¿Qué representación? Transporte tuvo una variación, ya te digo, del 6%, cuando telecomunicaciones subió el 13%. 100%. Comunicación subió menos que la media nacional y transporte subió más que la media nacional. Justamente nosotros que estamos alejados de los grandes centros de producción, digamos, o que necesitamos transportar nuestros productos frescos
al mercado de la capital federal. Ahora, eso es lo que yo mencionaba hoy respecto, Carlos, al efecto directo y al efecto indirecto que tiene la suba del combustible, digamos, en la economía. Hay que ser también precisos en esto de que la suba de los combustibles tiene un componente interno, en el sentido de que el gobierno lo estuvo pisando todo el año pasado y los años anteriores, y se da en el mismo momento en el que el precio internacional del petróleo tiene una escalada bastante importante, de hecho está operando cerca de máximos actualmente. Entonces hay un doble efecto ahí, que mete presión, digamos, al precio del combustible interno. Entonces, ver el índice en el índice de precio al consumidor, el impacto que tiene transporte, es ver la parte del efecto directo sobre los precios. La aparte del efecto indirecto es todo lo que te sube el precio de un bien porque le sube el costo de transporte, ¿no? Entonces, si la empresa, porque ya está previendo de que le va a subir el tipo de cambio, de que los precios sí están subiendo a tasas altas, de que el costo le sube, siempre sube por encima de la suba de ese costo, y por lo tanto el efecto indirecto uno lo termina viendo en prenda de vestir, en cada uno de los rubros que tienen el componente transporte como un componente importante, distinto de otras regiones, o mejor dicho, distinto del centro del país. Marcelo Lescano, querías decir algo. No, o sea, yo en particular, digamos, pienso que no debemos caernos en eso de, por un lado, el tema de los costos, ¿no? O sea, los costos siempre son precios también, entonces no tenemos que caer en esa, digamos, análisis circular, me parece a mí. Por eso siempre, digamos, hay que seguir más la política monetaria, me parece. Y bueno, como te decía al principio, ¿no? O sea, hoy vemos que, bueno, se van dando aumentos graduales en forma diferente en los bienes, ¿no? Hay aumentos que, en primer lugar, el combustible es un producto, digamos, que está fuertemente regulado a nivel local y obviamente que tuvo que ser ajustado. Al principio lo pisaron, pero con los problemas que viene teniendo YPF, digamos, en su reestructuración de deuda y demás, se hace insostenible mantener un precio tan bajo, ¿no? para esta compañía. La semana pasada escuchamos una declaración de Julián de Diego representando al sector industrial argentino, que decía que ahora en la puja de salarios, en las paritarias que se han abierto, los industriales tomarían en cuenta el presupuesto que mandó el ministro Guzmán al Parlamento. Entonces, como Guzmán presupuestó un 27-29% de inflación para este año, claro, prácticamente ponían el techo de la discusión salarial o de la puja salarial distributiva en el 29%, cuando estos índices que ustedes analizaron establecen una anualización más cercana al 51-52% anual que la del 29% del presupuesto argentino. ¿Qué reflexión les merece esto? Y mira, o sea, yo creo que las empresas van a tratar de recuperar algo de terreno, digamos, en función de lo que fue el año pasado, ¿no? Las pérdidas que tuvieron que afrontar, en primer lugar porque cerraron digamos, sus fábricas, sus negocios, y por otro lado, digamos, tuvieron que mantener al personal. Si bien hay muchas empresas que recibieron ayuda para pagar el tema de la mano de obra, las empresas tienen muchos costos fijos distintos al de la mano de obra que obviamente impactan en sus resultados, ¿no? Y eso lo vemos digamos, en el análisis de cada uno de los sectores. Hay sectores que no se vieron tan afectados, por ejemplo, los sectores que fueron considerados esenciales y que abrieron sus puertas, por ejemplo, los supermercados, las ferreterías, los corralones,
son sectores que vieron un aumento impresionante de sus ventas, y bueno, son sectores que le afectó positivamente esta restricción, ¿no? Y hay otros sectores que la verdad estuvieron muy complicados. De hecho, bueno, el tema de la construcción, la obra pública bajó mucho, ¿no? Después el sector de hotelería, de turismo, todo eso, digamos, la verdad que está muy complicado. De hecho, ahí en Corrientes lo estamos viendo que ya cerró un hotel importante del centro, y acá en Chaco también, ¿no? En San Peña creo que cerró un hotel que todos conocen. Marcelo Nievas. Estás muteado, Marcelo. No te Tenés razón, escuchamos. perdón. Te decía que los que por ahí tuvimos alguna experiencia de gestión, en la gestión pública, en el gobierno nacional, o por ahí el que tuvo en gobiernos provinciales también, municipales incluso, sabe que esta etapa, antes de acá a marzo, digamos, hay una pelea que se da en la discusión paritaria, que esto es histórico en Argentina, y por lo tanto cada parte de ese juego, básicamente el gobierno y las representaciones de los trabajadores saben que tienen que jugar al póker, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los industriales, lo que hace el ministro Guzmán cuando anuncia sus variables o lo que espera de las variables económicas en un programa de televisión y no en una declaración del ministerio, incluso no en un plan de gobierno, en un plan macroeconómico, ni nada por el estilo, que sabemos que el presupuesto en Argentina dejó de ser eso hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo es parte de un juego normal, donde ya creo que todos sabemos quiénes son los que van a perder, no quiénes van a ganar, porque en este juego no gana nadie, y cuando el ajuste de salario se hace por debajo del ajuste de precios, más tarde o más temprano eso se termina resolviendo. Se termina resolviendo porque esa puja distributiva genera una presión social que incluso tiene impactos políticos y lo ha tenido en la historia argentina, o termina reventando con una inflación muchísimo más alta que termina de resolver el problema del déficit fiscal en términos reales, digamos, sacando la inflación tan alto que tiene Argentina. Entonces, esto que dicen los industriales, lo dicen todos aquellos que en esta etapa del año tienen que estar discutiendo salario. Ahora, una cosa que no mencioné hoy, pero para poner en contexto también, es en un mundo donde la inflación es cero, ¿no? o muy cercana a cero, una economía como la Argentina que mantenga 2 dígitos ya es una inflación muy alta, por ahí para los estándares de antes, ¿no? Donde vimos tasas de inflación de 4 dígitos en el año o anualizada. Y ver inflación arriba del 25 o 30% de forma persistente en un mundo de 0 o 2% de inflación, es que tenés un problema de inflación grave, ¿no? Sacando todo esto de las noticias de que Argentina está en el top 10 de los países con más inflación y todo eso, la verdad que es un problema estructural y no se resuelve haciendo pagar, entre comillas, el ajuste a los trabajadores. Tenemos una pregunta, María Luz. Nos dice si estos índices van a aumentar o la inflación se va a ver afectada por los resultados de las elecciones. Un poco los mencionaron ustedes, pero sería bueno analizar ese punto que plantea María Luz. ¿Arranco yo? Adelante. Para ir haciendo uno y uno. Está bien la pregunta. La primera respuesta que uno tiene que dar a esto es no sabemos, porque la verdad es que no sabemos. Ahora, ¿qué cosas podemos inferir o qué indicadores tenemos para pensar de que pueda haber una inflación pre-elecciones y una inflación post-elecciones? Bueno, veamos esos indicadores, ¿no? Algunos fueron mencionados, pero cuando vos venís con una inflación mayorista alta,
la inflación minorista no va a bajar de un mes para el otro, ¿no? Entonces, el primer indicador que habrá que ir siguiendo es este que mencionábamos de qué pasa con los precios mayoristas. Lo segundo es qué está pasando con los precios que no subieron el año pasado. Es decir, ¿van a dejar subir el costo de la energía? Tuvimos las audiencias públicas y la cosa va en esa línea, ¿cierto? ¿Va a subir el costo del gas? ¿Va a seguir subiendo el costo del combustible? Entonces, cuando esa dinámica de los precios que estuvieron pisados el año pasado empiezan a dejar de ser pisados, y hay que ver ahí qué hace el gobierno, de hecho, ya frenó la liberación de algunas tarifas de energía eléctrica que iban a subir en Buenos Aires. Habrá que ver eso como para también tener el termómetro cerca. Y después lo otro es algo que había comentado ya Marcelo, que es la política heterodoxa de medidas de política económica con controles de precios, así como lo estamos viendo, no funcionaron nunca. Entonces, si esta va a ser la estrategia de un plan que no existe para llegar a las elecciones más o menos tranquilos, lo más probable es que la respuesta, si miramos de acá a un año, a estas preguntas haya sido que sí, más probable a que no, digamos. Tenemos otra pregunta. Horacio pregunta cómo se protege el ciudadano común de una inflación del 60% para el 2021. Aquí van a tener que hacer de analistas de cartera minorista. Bueno, en primer lugar, digamos, uno trata de tomar las medidas, ¿no? A mí me parece, y siempre lo digo, que es fundamental la planificación del consumo y utilizar todas las herramientas que tenemos a mano para tratar de lograrlo, ¿no? Por ejemplo, la compra de productos, adelantar la compra de productos y extenderlo en cuotas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, siempre y cuando nos dé el límite de la tarjeta, es fundamental en el caso del consumo, ¿no? Y en el caso del ahorro, bueno, estar en instrumentos en dólares para los pequeños ahorristas en el mercado local se pueden comprar instrumentos como los CDR, digamos, que representan activos extranjeros, que si nosotros vemos aumentos en la cotización del dólar, eso se traduce en el aumento de nuestras tenencias y a su vez, si estas empresas pagan, distribuyen ganancias, nosotros cobramos esas ganancias, recibimos eso en nuestra cartera, ¿no? Entonces, digamos, esa es la forma, ¿no? Después hay que ver si para cada caso en particular, digamos, qué se puede hacer, digamos, porque depende de la actividad que realizás también, ¿no? Marcelo Nievas. Sí, hay varias formas, digamos, hay varios instrumentos que uno puede analizar. Si este seminario lo teníamos la semana pasada, antes que hable Guzmán, íbamos a hablar de tener algunas posiciones de bonos dólar link, o sea, atados al dólar, y probablemente algo de bono SER. Hoy, después de eso, el mercado, después de esto, que van a pisar el tipo de cambio. Como van a pisar el tipo de cambio, es mejor cubrirse por la inflación que por el dólar, y por lo tanto subieron mucho los bonos que ajustan por inflación, que es el índice SER. Pero si uno piensa hoy que el gobierno en algún momento va a tener que subir la tasa de interés para tratar de hacer más apetecibles las inversiones en pesos y bajar un poco este ritmo de la inflación como una estrategia, de vuelta no hay plan, entonces no sabemos, y donde el tipo de cambio parecerá estar tranquilo, por lo menos hasta las elecciones, uno debería ir buscando por ese lado las decisiones de inversión de la cartera, es decir, algo ajustado a inflación, algo ajustado a la tasa de interés. Hay algunos bonos provinciales que están muy bien para eso, con rendimientos cercanos al 50, entre el 45 y el
55, depende del caso. Y después en los instrumentos de inversión hay algunos bonos nacionales que hoy están caros, pero quizás la estrategia más sencilla es varios bancos ofrecen plazo fijo UVA, es decir, plazo fijo ajustado al indicador UVA, a veces UVA más 1 punto, UVA más 2 puntos, y esa, si bien te exige algún plazo un poco más largo que el plazo fijo tradicional, de cubrir contra esa suba. No es perfecta la cobertura, pero te sirve. Sí, muchas gracias. En conclusión, el que necesita aceite, que compre la mayor cantidad y se estoquee, y el que puede guardar, que sean instrumentos atados al dólar, porque después de las elecciones es posible que haya un salto brusco de la inflación, como ha ocurrido otros años, ¿no? Los años electorales se mantiene adormecido el índice hasta que pasan las elecciones y tenemos algún salto más brusco de lo que veníamos teniendo, ¿no? Acá hay una pregunta relacionada con la presión impositiva, específicamente supongo dice, aquellos emprendedores que publicitan a través de canales digitales, como por ejemplo Facebook. Claro, sí, si uno publicita en Facebook te facturan en dólares y tenés que pagar con el dólar turista, digamos, y supongo que esa es la pregunta. ¿Qué opinan sobre la carga impositiva sobre esas cuentas que están dolarizadas? Bueno, o sea, el año pasado vimos que fueron aumentando los niveles de la creación de nuevos impuestos, ¿no? Y la verdad que tanto grandes como chicos quedamos adentro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el costo de publicitar en las redes es más caro, pero bueno, o sea, la verdad que no podemos hacer nada, digamos, en ese aspecto. Son políticas que nos afectan a todos, ¿no? Por ahí, digamos, se puede recuperar parte de eso en la declaración jurada de ganancias. Cuando puedes pedir el reintegro si no pagas ganancia, o si no te lo tomás como pago a cuenta. Sí, la verdad que todos los programas que utilizamos, incluso este Zoom, digamos, están facturados en dólares y estamos limitados por el cupo de los $200 mensuales. Digamos, si eso ocurre para una fundación o para un emprendimiento pequeño, tiene un impacto, y supongo que para una gran empresa el costo es mucho mayor, porque no podemos en estar... realidad, Carlos, en realidad, este caso, digamos, podemos tomarlo como caso, o esta pregunta, es una muestra de cómo el desorden de precio relativo termina generando un mayor impacto en esto que vos decís, ¿no? En el emprendedor, en la fundación, en los más chicos, porque el más grande tiene herramientas para cubrirse, tiene realmente genera afuera, probablemente escapa de alguna manera, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero escapa alguno de estos controles por distintas vías y se ve menos afectado. Por eso el impacto de la inflación, cuando uno enseña en la facultad, termina afectando a los de menores ingresos, a los de ingresos fijos, mucho más que a los que tienen ingresos variables o ingresos o ingresos más altos. Entonces, el caso es, nos llevaría mucho tiempo discutir esto de lo injusto que es el sistema impositivo, de lo alta que es la carga impositiva. Lo cierto es que uno tiene que tomar algunas variables como dadas, porque desde un Zoom en resistencia a corrientes difícilmente podamos cambiar esto, pero sí lo que sí debemos hacer es tratar de ser inteligente en el uso de nuestro dinero y tratar de tomar decisiones acorde a eso, digamos, sin precisar más. Me parece que esta es una demostración de cómo el impacto de precio relativo pega en donde más duele en términos del impacto global que tiene la inflación en la economía. Bueno, les agradezco a ambos. Gracias, Marcelo Lescano. Gracias, Marcelo Nievas. Gracias. Hemos finalizado un nuevo desayuno de coyuntura.
y seguramente nos vamos a ver en el resto del año hablando de algún otro tema relacionado a estos índices. Muchas gracias a todos los que participaron. Acá me hacen una pregunta, Marcelo Nievas. ¿Ese cuadro de quién es? Dice que llamó la atención el que está atrás. El Yaguareté es de, Sí. de un artista que vive en Saspeña, en el Chaco, que se llama Germán Tolosa. Bueno, muchas gracias. Aclarado entonces la pregunta que hicieron en el chat. Gracias a ambos, gracias a los que participaron. Gracias. Hasta el próximo desayuno. Adiós. Los invitamos hoy a las 18. Hoy a las 18 es el homenaje, perdón, es el aniversario del Club de la Libertad, y a las 18 horas estamos conectados todos para ver las actividades que realizó el club, y más adelante un diálogo entre Alberto Venegas Lynch, Víctor Pavón y Ricardo Leconte sobre la lucha cultural. Gracias a todos.